Hoy vamos a analizar juntos el comportamiento y el lenguaje corporal del expresidente Donald Trump mientras reacciona a las recientes declaraciones de Elon Musk. Quédate, no podrás creer lo que significan los gestos de Donald Trump. ¿Qué sucede cuando dos de los personajes más influyentes del mundo colisionan públicamente? Hoy te revelo el lenguaje corporal real detrás de una reacción que lo cambió todo. Trump respondiendo a Elon Musk. Si quieres aprender cómo detectar emociones ocultas, cómo se maneja una figura de poder en momentos de crisis y cómo usar esto a tu favor en negocios y liderazgo, entonces quédate porque este análisis te va a sorprender. Hola, soy Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento. Hoy vamos a analizar juntos el comportamiento y el lenguaje corporal del expresidente Donald Trump mientras reacciona a las recientes declaraciones de Elon Musk. Antes de continuar, déjame decirte algo muy importante. Esto no es una evaluación psicológica clínica, ni pretende serlo. Es un análisis basado en lectura no verbal, experiencia en liderazgo y técnicas de comunicación que aplicamos los empresarios y emprendedores todos los días. Y si te interesa mejorar tu liderazgo, influencia o comunicación, dale like, suscríbete y guarda este video para analizarlo a fondo después. Ahora sí, comencemos. Mira con atención el ceño de Trump. Aunque muchas veces frunce el entrecejo por concentración, aquí es claramente enojo. Las cejas se juntan en el centro. Está hablando de Musk con palabras diplomáticas, pero su rostro muestra molestia genuina. Aquí, Trump baja el mentón, lo que refleja una postura defensiva. Esto es clave. Cuando un líder se siente criticado, puede pasar de proyectar fuerza a defender su territorio. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Cuando dice mejor que ustedes, levanta las cejas. Este gesto busca enfatizar sorpresa, casi como diciendo, ¿pueden creer que Elon sabía más que todos ustedes? Está usando lenguaje no verbal para subrayar su mensaje y dirigir la atención del público. Cuando menciona la cifra de miles y miles de millones de dólares, su cuerpo se inclina hacia el frente. Es un gesto típico de quien quiere remarcar una idea importante. En este punto, ya no está hablando de Musk, sino de su visión. Cambia el tono, quiere que lo escuchen como líder, no como oponente. Observa cómo mueve sus ojos al hablar de los distintos tipos de autos, eléctricos, híbridos, gasolina. Este tipo de gesticulación es constante en él, pero en este caso lo hace para que la gente se enfoque en su propuesta, no en el conflicto con Elon. Aquí hay un detalle revelador. Cuando dice, ¿puedo entender eso?, solo levanta un hombro. Este gesto indica poca convicción. Está intentando sonar empático, pero en realidad no lo siente del todo. Este momento es clave. No hay tanto enojo como esperarías. Lo que vemos es una expresión genuina de desaprobación. Observa su boca, apretada, recta. Está decepcionado y lo cree de verdad. Para un líder, la decepción pública también es una herramienta de influencia. Cuando le preguntan si Elon le comentó sus preocupaciones en privado, mantiene la boca apretada y el ceño empieza a marcarse más. Aquí hay una mezcla de enojo y desaprobación que empieza a crecer. Este gesto es importante. La comisura de la boca se levanta solo de un lado. Eso es desprecio. Podría ser hacia el reportero o hacia Elon, pero es una señal clara de que algo le molesta profundamente. Aquí Trump busca persuadir. Intenta hacerte ver que la reacción de Elon no tiene justificación real. De nuevo, usa gestos enfáticos para tomar el control narrativo. Su lenguaje corporal baja en intensidad, pero sigue cargado de mensaje. Para cerrar este análisis, quiero decirte algo que puede aplicar a ti como líder, emprendedor o profesional. El lenguaje corporal nunca miente. Trump no se lo esperaba. En la rueda de prensa anterior, aún sentía aprecio por Elon Musk. Hoy, su rostro nos habla de otra cosa: desaprobación, frustración y decepción. Si te interesa seguir aprendiendo cómo analizar a las personas, cómo mejorar tu liderazgo y cómo detectar lo que otros no dicen con palabras, suscríbete y activa la campana. Y si quieres que analice otro clip o personaje, déjamelo en los comentarios. Pero antes, quiero decirte la importancia que tiene que los latinos estemos unidos hoy más que nunca.
latino, emprendedor, empresario. Escúchame bien. Este no es el momento de competir entre nosotros. Este es el momento de crear alianzas que cambien nuestra historia. Hemos crecido en un sistema que nos enseñó a ver al otro como amenaza, que si él crece, tú te estancas, que si ella avanza, tú retrocedes, y eso es una mentira peligrosa, porque la verdad es que cuando un latino emprende, no solo se mueve una economía, se transforma un legado. Cada negocio que se levanta en manos de un latino es un acto de resistencia, de orgullo, de posibilidad. Pero cuando esos negocios se conectan, colaboran, se impulsan entre sí, estamos hablando de algo mucho más poderoso. Estamos construyendo una nueva realidad. No importa de qué país vengas. No importa si hablas con acento del norte, del sur, del Caribe o de la sierra. Si eres latino, llevas en la sangre la fuerza de generaciones enteras que lucharon sin rendirse. Y hoy no basta con que tú triunfes, hoy tenemos que triunfar juntos, porque ya no se trata de ser el número 1, se trata de que haya 100, 1000, 1.000.000 de latinos ocupando espacios que antes no estaban pensados para nosotros. Tu éxito no me quita, me inspira, me demuestra que sí se puede, y mi éxito no es solo mío. Es de todos los que vienen detrás, buscando una luz, una guía, una señal de que vale la pena seguir luchando. Así que si tú ya tienes un negocio, colabora. Si ya tienes experiencia, compártela. Si estás creciendo, jala a otro contigo, porque nadie nos va a dar un lugar. Tenemos que construirlo juntos. Cambiemos la narrativa, de competencia a comunidad, de desconfianza a cooperación, de ego a legado. El verdadero poder del emprendedor latino no está solo en su esfuerzo, está en su capacidad de adaptarse, de reinventarse, pero sobre todo de hacer red, de tender puentes, de unir esfuerzos. Porque unidos, los latinos somos imbatibles, somos millones de historias, de talentos, de ideas, y cuando dejamos de vernos como competencia y empezamos a vernos como familia de emprendedores, todo cambia. Cambia tu negocio, cambia tu visión, cambia tu impacto. Y si tú estás comenzando, si apenas estás soñando con emprender, no estás solo. Aquí hay miles como tú, con las mismas ganas, con los mismos miedos, pero también con el mismo fuego en el corazón. Pide ayuda, escucha, aprende, conecta, agradece, comparte, apoya, celebra a otros. Hoy te invito a que dejes de pensar solo en mi éxito y empieces a pensar en nuestro éxito, porque la grandeza verdadera no se mide en dinero, se mide en cuánta gente inspiraste, cuántas puertas abriste, a cuántos ayudaste a crecer. Y recuerda esto cada día, un latino solo puede ser fuerte, pero un movimiento de latinos unidos es imparable. Estamos escribiendo una nueva historia. Y si tú estás leyendo esto, eres parte de ella. Vamos juntos, porque juntos es como ganaremos como sociedad.